Buen día, licenciado Josué. Somos el grupo número 9. Está conformado por Claudia Girón, Ada Lechuga, Lilian Monzón y Margarita Ramírez. Tenemos a bien presentar esta entrevista en compañía del licenciado Luis Fernando Reynoso, quien es director de la escuela Grupo Escolar Centroamericano Zona 1, Jornada Vespertina. Tendrá a su cargo responder las preguntas que están formuladas para esta actividad. Licenciado, bienvenido a nuestra entrevista. La primera pregunta está a cargo de la estudiante Claudia Girón. Licenciado, buen día. La primera pregunta dice, para usted, ¿qué es el liderazgo? Gracias por la oportunidad. Muy buen día para todos y todas. Y gracias por esta oportunidad. Permítame intentar dar una respuesta lo más acertadamente posible a las preguntas que sean formuladas. La primera pregunta que ustedes formulan en cuanto a qué es el liderazgo. El liderazgo es la capacidad del ser humano de poder desarrollar habilidades y aptitudes dentro del contexto que va a desarrollar mismo. Es decir, un líder dentro del contexto social o del contexto educativo nos va a permitir que sea la persona que guíe, que oriente y que vaya un poco más allá de lo que la mayoría de personas podrían hacer. Segunda pregunta. Está a cargo de la estudiante Ada Lechuga. Licenciado, buen día. ¿Cómo podemos promover el liderazgo en los estudiantes? Bien, a esto tenemos que poner de manifiesto que el primer líder es el docente, el profesor o la profesora, quien va a ejecutar diversas acciones en diversos ámbitos y en diversas situaciones, y principalmente en aquellas acciones en las cuales se necesite una actividad inmediata. Es decir, ¿cómo lo vamos a promover? A través del ejemplo. Un ejemplo en el cual el docente va a hacer las cosas en compañía de su grupo de alumnos y estos van a imitar esas acciones. Por supuesto, luego se darán inducciones especiales o específicas para que pueda trabajar este grupo de estudiantes. Tercer pregunta, por la estudiante Lilian Monzón. Buen día, licenciado. La siguiente pregunta es, ¿qué opina sobre lo siguiente? ¿El líder nace o se hace? Esta pregunta es muy interesante. Un líder se va a hacer, desde mi punto de vista. ¿Por qué? La respuesta va a variar en el contexto, por las sencillas razones en las que las aptitudes o necesidades que tiene el momento, así es como se va a manifestar. Por tanto, un líder dentro de su actividad va a hacerse, no nace. Todos nacemos con ciertas categorías de capacidad de exposición o capacidad de poder hacerlo, expresarlo, podría hacerlo, pero aquí lo importante es que no nacemos así como decimos en el buen chapín, con el pan bajo el brazo. No, esto hay que trabajarlo, hay que hacerlo, hay que promoverlo, hay que cultivarlo ante todo. Y lo mismo vamos a hacer con nuestros estudiantes. Siguiente pregunta. La pregunta dice, ¿necesita un líder estar motivado? Y a su vez, ¿cómo se mantienen los líderes a sí mismos motivados? Bien, ¿cómo vamos a enfocar esto? ¿Necesita un líder estar motivado? Desde luego. Por supuesto que sí, pero la motivación de la misma manera va a ser en el dinamismo que va a desarrollar y en la entrega que hace. En el caso de los docentes, en el caso de los profesores, tenemos que hacer esto, estar siempre atentos en la entrega hacia los mismos niños y hacia la actividad que se va a desarrollar. En cuanto a cómo se mantienen los líderes a sí mismos motivados, podríamos hablar de mi experiencia. ¿Qué hago en el momento de entrar? Saludar, ejecutar, desarrollar y entrar con una palabra positiva, generando de esta manera esa misma motivación, esa misma incentivación en el estudiante para que pueda hacer las cosas y se sienta pues bien y pueda desarrollar sus habilidades y sus aptitudes. Siguiente pregunta.
Licenciado, ¿en cómo ve usted que las nuevas tecnologías afectarán el liderazgo y asimismo a los líderes, esto en el contexto escolar? Gracias. Creo que las nuevas tecnologías no van a afectar. Al contrario, van a generar nuevas perspectivas, nuevas formas de ver, actividades que se van a desarrollar, y para eso podemos decirlo con una cierta claridad. Los de nuestra generación y la generación anterior no nacimos con el teléfono, no nacimos con la tablet y mucho menos con la computadora. Los estudiantes hoy actualmente, desde que son muy niños, los papás lo que le dan es un teléfono para jugar. Entonces, a partir de esto, la tecnología ya se convierte en algo casi innato en ellos. Y después, al convertirse en algo innato, ya es absorbido desde muy pequeños. Entonces, la nueva tecnología va a generar que a partir, siempre con el guiaje del profesor y de los mismos estudiantes, a ver quién puede hacer una competencia, quién puede desarrollar más rápido una información, una infografía, un mensaje, un correo. Hoy tenemos redes sociales y entonces a partir de ahí existen grandes posibilidades. Yo lo veo de esta manera, grandes posibilidades para desarrollar la capacidad que tienen todos los chicos en el momento de estar desarrollando su actividad propia de trabajo. Podríamos decir desde salvar una vida, desde un juego, desde una actividad académica, no importa, la tecnología le va a apoyar, le va a ayudar. Hoy ya no vamos a, con esta nueva situación de la pandemia, ha generado grandes cambios y va a permitir que aparezcan muchachos o señoritas o niños o niñas con capacidades mucho más amplias en ese sentido. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el peor error que puede cometer un líder? Podríamos decir que son varios, pero el más importante que yo considero es el que digamos la palabra hagamos y yo me quedo atrás y ya no me convierto en el líder que era. Porque un líder tiene que decir hagamos, trabajemos e involucrarse directa e indirectamente en lo que se está haciendo. Él es el ejemplo, a él le van a seguir. Él es la persona que va a ser el medio por el cual, les decía anteriormente, salvar una vida, generar una evacuación, miles de situaciones. Entonces, por lo tanto, el peor error es quedarme atrás. A la hora del momento de estar presente y desarrollar la actividad, el hagamos se convierte en hagan. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el perfil de un docente para convertirse líder del centro educativo y comunidad? Bueno, tenemos en Guatemala, en nuestro gremio profesional como maestros, grandes líderes, grandes maestros. Entonces, partiendo de esa premisa, podemos decir que el perfil de un docente es desde el momento en que elige ser profesor, maestra, ya es un líder. Nosotros somos el ejemplo para, desde los más chiquitos, hablemos de la maestra de preprimaria, los niños muchas veces adoran más a su maestra que a su propia madre. Porque la maestra dijo, no, hijo, esto no se hace. No, la maestra dijo tal y cual. Es decir, la maestra llega a tomar un papel increíblemente alto. Si hablamos de la primaria, la misma situación. Los chicos, las niñas, se van identificando tanto con sus profesores, con sus maestras, que se convierten precisamente en esos iconos tan fuertes que llegan a ser el ejemplo total. Yo lo hago porque, y podríamos hablar y decir lo siguiente, ¿por qué elegimos ser profesores? Porque un maestro, una maestra, le dimos tanta entrega y dijimos, si esa profesión es importante, esa maestra, ese maestro, yo quisiera ser como él. Personalmente podría decirle que un docente hizo que yo siempre usara ante los estudiantes una corbata para dar clase.
lo imité, se convirtió en un líder. Mis estudiantes en algún momento determinado dijeron, me encanta su curso, me encanta su materia, quisiéramos ser como. Y entonces fueron a la universidad y se graduaron precisamente de la especialidad que su servidor tiene. Ahora, ¿cómo es ese proceso para convertirse en líder en el centro educativo? Con el ejemplo. Tanto para los alumnos como para el grupo de maestras que van a estar a cargo. Y en la comunidad, definitivamente eso es un hecho. Los maestros somos el motor de cambio, el motor que cambia y genera cambios en las personas a quienes les enseñamos, a quienes les formamos y a quienes les informamos. Entonces, ¿cuál es ese perfil del maestro? Ser un ejemplo, ser una persona de entrega. Por supuesto, hay muchos docentes que tienen sus fallas, ¿verdad? Como todas las personas. Nosotros, nuestro compromiso es estar siempre atentos a evitar situaciones que puedan generar. Es que el profesor lo vimos en X o Y lugar. Es que la maestra hizo tal y cual. Entonces, el perfil exacto es la honestidad, el ser perfecto o casi perfecto y ser ese mismo líder que intenta ser de la escuela como dentro de la sociedad. Los maestros tenemos grandes oportunidades de verlo, mueven grandes cantidades de personas. La última pregunta, por favor. Licenciado, disculpe. ¿Qué, qué tipo de liderazgo es el que usted promueve en el centro educativo a su cargo? Bien, podríamos considerar que dentro del liderazgo que se promueve, como todo director, como todo personaje que está al frente, no solo de una comunidad de niños, de niñas, sino de una comunidad de profesores y profesoras que intentan todos los días motivarse a sí mismos e incentivar a sus estudiantes. La primera parte es saludar. La segunda, estar en comunicación. En toda relación entre dos o más personas, la base fundamental es la comunicación. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la escuela? Bueno, tenemos reuniones, tenemos charlas, tenemos plática, integramos el cuerpo docente y todos participan, al igual que los estudiantes, igual que los niños, eh, platicando directamente en un tú a tú. Los profesores tenemos que bajar a ese nivel en el cual los niños se sientan que están hablando con un amigo, no con un ogro, sino que con una persona que les puede ayudar, que les puede comprender. Y recordemos que en nuestras escuelas tenemos tantos niños con tantas necesidades, tanto afectivas como económicas, y como diría alguien por ahí, también del estómago, ¿verdad? Y cuando digo el estómago es porque no todos llegan con el estómago lleno, no almorzaron, no comieron. Y entonces recordemos que estos detalles van a hacer que nuestros estudiantes, que nuestros niños tengan necesidades. Ya lo decía Maslow, primero tenemos que tener satisfechas nuestras necesidades básicas para alcanzar objetivos, para alcanzar metas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Promoverlo a través del diálogo, la comunicación, la sinceridad y algo que nos compromete a todos es el ejemplo. Yo cerraría la respuesta al decir el compromiso que adquirimos en el momento que decimos, ¿quiere ser profesor? ¿Quiere ser maestra? Sí. Bueno, en ese momento adquirimos el compromiso tal que nos va a permitir ser maestros de siempre, dedicados, entregados. Nuestra profesión es realmente sagrada y nunca termina. Empezamos y todos los días aprendemos, todos los días hacemos algo y allá en la escuelita promover desde simplemente el saludar, el conocer a los chicos,
el entender su contexto, el entender su sociedad, el entender cuáles son sus aspiraciones. Entonces, ahí vamos a encontrar. Y de la misma manera, el cuerpo docente. Hay maestras que en un momento determinado podríamos decir van con un problema al hombro. Y es entonces donde vamos a platicar, donde vamos a tener la confianza necesaria, habernosla ganado para que nuestro yo interno se pueda sentir bien y pueda sentirse liberado y pueda decir, me siento cómodo. Acordémonos que en el lugar donde vamos a trabajar, si nos sentimos bien, vamos a dar el 100%. En un lugar donde no me siento bien, voy a llegar por obligación. Y entonces, aunque baje quien baje, no nos vamos a activar ni nos vamos a motivar porque no me siento bien. Entonces, lo más importante es entrarle una palabra, decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches, que le vaya bien, le pasa algo, se siente bien, cuente conmigo, aquí estoy, escuchemos. Por ahí se termina la idea diciéndoles, tenemos 2 orejitas y una boca. 2 orejitas porque escuchamos el doble y una boca porque hablamos lo menos posible. Así que pienso que con esto espero que les haya apoyado en lo que sea necesario para su actividad. Licenciado Luis Fernando, quedamos muy agradecidas por su tiempo, por su colaboración y participación en esta entrevista. Deseamos muchos éxitos en su carrera profesional. Muy amable. ¿Cómo no, para servirles?